pero no quiero empezar sin orar por esta palabra. ¿Les parece? Señor, te damos gracias, Espíritu de Dios. Sé que te estás moviendo en los corazones porque ese es tu anhelo, tener un encuentro con nosotros, Señor. Te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo sea hablándonos, sea transformándonos por medio de tu palabra, porque tu palabra es poderosa y es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Señor, que esta palabra, Dios, transforme nuestras vidas y que seamos movidos a levantarnos para llevar la bandera de Cristo donde quiera que nos paremos y exaltar y glorificar tu nombre, dando testimonio de que tú vives en nosotros. Señor, bendice esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Muchas gracias. Pues vamos a entrar en materia, ¿les parece? Vamos a leer la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Y quiero que, si usted tiene su Biblia, ponga atención a la lectura. Pongamos atención a lo que estamos leyendo, porque a veces si nos distraemos no alcanzamos a comprender el mensaje, el contexto, y eso es importante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Sí, y luego viene una coma. De entrada esto nos habla que ya hay una idea, atrás de esto, ¿ok? Es importante porque ahorita lo vamos a ver, pero sí, y luego dice coma. Pues habéis resucitado con Cristo. Sí, si resucitaste con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas de arriba. Primero, versículo 2. Pon la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya, gloria sea al Señor. Vamos a entrar en materia y vamos a ver un poco el contexto de la iglesia en Colosas. Recordemos, queridos hermanos y hermanas, que es importante conocer el contexto de la historia, del momento en que se escribe la carta, porque eso nos va a ayudar a entender mucho mejor por qué se dice ese mensaje, por qué el apóstol Pablo en este caso está diciendo eso a la iglesia, a los cristianos que están en Colosas. Cuando entendemos un poquito más el contexto, vamos a entender mucho mejor el motivo del mensaje y de cada palabra. Amén. Fíjense lo que dice aquí. Vamos a entrar en contexto. La carta a los colosenses fue escrita por el apóstol Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Él fue llevado ahí por traer el evangelio de Jesucristo al mundo griego y al mundo romano. Y Pablo hace mención que Epafras era un ministro que se ubicaba en la ciudad de Colosas. De hecho, los historiadores, los teólogos nos dicen que él seguramente fue el ministro de esa ciudad. Esta ciudad mayormente estaba compuesta por gentiles, pero también había una comunidad judía en ese lugar. Y Pablo esta carta le escribe. Y al inicio, en el capítulo 1, Pablo elogia de los colosenses por su amor y por su fe en Cristo. De manera inicial, Pablo le escribe a esta iglesia y los elogia, reconoce que ellos tenían mucho amor por la iglesia, por los hermanos, pero también su fe en Cristo era sólida. Sin embargo, había un problema en Colosas. Y es importante entender cuál era el problema para entender por qué Pablo escribe estas palabras de capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, sin embargo, había un problema en Colosas, y es que era que había sectas místicas que tenían falsas enseñanzas, filosofías huecas, que pretendían desubicar a los creyentes, poniendo en duda la supremacía de Cristo, la deidad de Cristo y su obra en la cruz.
Es decir, estas sectas que eran los gnósticos ponían en duda a los cristianos que se ubicaban en ese lugar acerca de su fe en Cristo y de la deidad de Cristo, que nosotros sabemos que Jesucristo también era Dios. Amén. Y dice, por otra parte, también había un grupo de judíos legalistas. Estos judíos les decían a los creyentes de la iglesia que tenían que ser circuncidados para salvación. Tenían que cumplir ciertas normas religiosas del Antiguo Testamento, de la ley, sobre el día de reposo y algunos alimentos que ellos podían consumir. En otras palabras y de manera más sencilla, los judíos pretendían que los creyentes, ya habiendo aceptado a Jesucristo bajo la gracia, bajo el nuevo pacto que menciona en el Nuevo Testamento, un pacto mucho mejor, los judíos le decían a los creyentes, si no te circuncidas no eres salvo. Tienes que descansar el día sábado, el día del reposo. Y ponían ciertas cargas y ciertas leyes en los creyentes para condicionar su salvación, lo cual era incorrecto. Así que podemos decir que los creyentes de la iglesia de Colosas luchaban contra judíos legalistas y contra sectas que querían desviar a los colosenses. Estas sectas enfatizaban la búsqueda hacia lo material, hacia lo terrenal, porque para ellos no era, Cristo era suficiente. Es decir, estas sectas querían poner en tela de juicio la verdadera espiritualidad, las verdaderas riquezas espirituales, las cuales tenemos en Cristo Jesús. Ellos decían, no busca lo material, necesitas más lo material, es necesario para tu vida y sin eso no estás completo. Por esta razón, Epafras viaja desde Colosas a Roma y le da un reporte a Pablo de todo lo que estaba sucediendo. Posteriormente, Pablo envía esta carta a los colosenses con Tíquico, otro siervo de la iglesia, para amonestarlos y decirles que no se dejaran engañar por estas filosofías, que no se dejaran engañar por las condiciones que ponían los judíos y que los condicionaban a las cosas a la búsqueda de las cosas materiales en lugar de la búsqueda de las cosas celestiales. Como cristianos estamos en este mundo, pero dice la Biblia que no pertenecemos a este mundo. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía es celestial. Es decir, iglesia, ustedes y nosotros estamos en esta tierra de paso, porque tenemos un mejor lugar, un lugar que es incomparable a nada en esta tierra, y es un lugar con Cristo Jesús por la eternidad. Ese es el mejor lugar en el que usted y yo vamos a poder estar. Pero las sectas místicas, los judíos, condicionaban a la iglesia, haciéndoles creer o intentando que creyeran que la importancia estaba en las cosas materiales y pasajeras. Por eso Pablo escribe lo siguiente, y por eso Pablo le dice a la iglesia, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces como consecuencia, como resultado, busca las cosas de arriba. Y el primer punto que quiero tocar con ustedes, alguien que ha nacido de nuevo, busca primero las cosas de arriba. Nuevamente, alguien que ha nacido de nuevo, si tú eres un nacido de nuevo, si tú eres alguien que aceptó la salvación de Jesucristo, si tú eres alguien que reconoció al Señor como su Salvador y Señor, entonces tenemos que buscar primero las cosas de arriba. Si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Como cristianos, al aceptar a Cristo hay una unión con Él en su muerte y resurrección. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 6,
versículo 4 y 5. Y es importante que usted anote los versículos para que usted posteriormente los lea en su casa y ratifique lo que estamos predicando en este lugar. Es importante que como cristianos, iglesia, aprendamos a escudriñar la palabra y escudriñar lo que el predicador incluso está diciendo para ratificar que la palabra es correcta. Aprendamos a hacer eso. Romanos 6, versículo 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Jesucristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados con Cristo y entramos con Él a su resurrección para andar en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, escuche, así también lo seremos en la resurrección. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Esta expresión sí, en el original significa puesto que. Sí significa puesto que habéis resucitado con Cristo, ser resucitados junto con. En otras palabras, significa que si tú naciste de nuevo, si tú aceptaste a Jesús en tu vida como tu Salvador, si tú entendiste lo que pasó en la cruz del Calvario, si tú aceptaste el Evangelio del Señor Jesucristo, entonces como resultado, como consecuencia, deberíamos buscar las cosas celestiales primero que todo, las cosas de arriba. Eso debería de ser un cambio. Y algo que sucede cuando nosotros venimos a Cristo es que debe de haber un cambio en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Tiene que haber un antes y un después de Cristo. No podemos ser los mismos después de que nosotros decimos y tuvimos la experiencia de tener un encuentro con la cruz. No podemos ser los mismos. Eso no entra, no tiene lógica. Si tú tienes un encuentro con Dios, tu vida tiene que cambiar. Tiene que haber una diferencia en nuestra vida. Si en verdad somos cristianos, debe también haber un cambio en nuestras prioridades. Escucha lo que te voy a decir. Si en verdad somos cristianos, nacidos de nuevo, aceptamos el Evangelio, Él es nuestro Señor y Salvador, debe haber un cambio en nuestras prioridades. Es decir, ya no vivo para mí, ya no vivo solamente para satisfacer mis necesidades, ya no vivo solamente para cumplir mis sueños, como muchas veces nos dicen, mis anhelos personales. Cuando Jesús se encontraba con una multitud y con los discípulos les dijo: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos significa que ahora ya nosotros no somos el centro de nuestra vida. Ahora Cristo Jesús es el centro de nuestra vida. Ahora Cristo Jesús es toda nuestra vida. Ahora Cristo Jesús es el motor de nuestra vida, la parte más importante de nuestra vida. Ya no somos nosotros. Pero la humanidad muchas veces, y nosotros aún como cristianos, somos egoístas. Únicamente queremos satisfacer nuestros deseos, nuestros planes, nuestros sueños, y nos olvidamos que al nacer de nuevo, las prioridades deben cambiar. Nos olvidamos que cuando nacemos de nuevo y tenemos un encuentro con Jesús, nuestra mentalidad, nuestro enfoque de la vida, nuestra visión de la vida debería cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando dice que busquemos las cosas de arriba, la palabra buscar significa preocuparse, buscar continuamente, perseguir, ir decididamente por algo. Lo que está diciendo cuando Pablo dice busquemos las cosas de arriba, está diciendo persíguelas, búscalas continuamente, sé decidido en buscar las cosas de Dios. ¿Sabes? Muchas veces comenzamos en la búsqueda de Dios
Pero pasa un año, pasan 2 años y esa intensidad con la que buscábamos las cosas celestiales y el propósito de Dios va apagándose en nosotros. Y eso es triste que alguien que tuvo un encuentro con Dios llega un momento donde ya las prioridades han cambiado otra vez. Donde al principio tú buscabas de Dios con todo tu corazón, orabas al Señor, leías la palabra, pero conforme fueron pasando los años te fuiste dejando de hacer eso. Tu continua búsqueda con Dios fue disminuyendo, te fuiste apagando. Y muchos hoy se encuentran alejados de Dios porque precisamente fueron perdiendo esa prioridad que al inicio tenían para con Dios. Tiene que haber un cambio de intereses en nuestra nueva vida. Y yo te quiero hacer una pregunta, cristiano, cristiana, hermano, hermana, cuerpo de Cristo. ¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades como cristianos? ¿Cuáles deberían de ser nuestras prioridades como hijos de Dios? Y te voy a responder con lo que dice la Biblia. Mateo 6:33. Fíjate lo que dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuál es nuestra prioridad? Buscad primeramente el reino de Dios. Y dijimos que la palabra buscar significa ser continuo, ir decididamente, preocuparse incluso por hacer la voluntad de Dios, buscar intensamente. Este versículo es una respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son nuestras prioridades como cristiano? Buscar primeramente. Y la palabra primeramente habla de que algo es una prioridad en nuestra vida. De que algo realmente es importante para ti, de que algo realmente te interesa. Y sabe muchas veces cómo demostramos que Dios no es nuestra prioridad. Porque no invertimos tiempo en la palabra, porque no invertimos tiempo en escudriñar, porque no invertimos tiempo en servir a Dios, porque no invertimos tiempo en educarnos en la palabra de Dios. Y muchas veces ahí demostramos que Dios no es nuestra prioridad. Muchas veces a Dios le damos las obras del tiempo, pero no es nuestra prioridad. Y como cristianos, Él nos llama a que le amemos con todo el corazón. Mateo 22:37 dice: porque amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso también nos está hablando de una prioridad. Dios es la prioridad. Y si Dios no es la prioridad en tu vida, seguramente lo es otra cosa. Lo es tu trabajo, lo es tu pareja, tu novio, tu novia. No es algún deporte. Hay gente que está tan apasionada por los deportes, pero no están apasionados por Cristo. Hay gente que cuando ve algún deporte grita, llora, salta, levanta las manos. Y cuando viene a la iglesia a adorar, ni las manos puede levantar. Eso nos habla de que hay una prioridad en la vida de ese hombre o mujer. Y no es Dios, lamentablemente. Pero si alguien que ha nacido de nuevo debería perseguir continuamente, buscar continuamente a Dios, al reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Sabemos que en este reino de Dios hay un rey, y este rey es Jesucristo. Y en ese reino nos ha dado principios, ordenanzas, instrucciones, mandatos acerca del reino de Dios. Uno de ellos es predicar el evangelio. Eso debería de ser una prioridad para ti y para mí. Y a veces no lo es. Si nosotros vamos a la Escritura y buscamos una lista de prioridades, créeme que las vas a encontrar bíblicamente. Porque el Señor tiene ciertas instrucciones para nosotros. Pero lamentablemente las prioridades en nuestra vida no son como deberían de ser. Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Otra pregunta para ti y para mí: ¿dónde está tu corazón?
dónde está tu mente, porque ahí está tu tesoro. ¿Sabes dónde debería estar nuestra mente y nuestro corazón? En Dios. ¿Sabes dónde debería estar nuestro tesoro? En Cristo Jesús. Porque mire, si tenemos a Cristo, hermano, hermana, usted y yo tenemos todo. Usted y yo estamos más que completos. Cristo es suficiente. Hay veces que las personas, sobre todo los jóvenes e incluso adultos, buscan una pareja para llenar un vacío. ¿Sabes? Cuando una persona dice que necesita a alguien para estar completo, entonces no ha entendido que en Cristo Jesús está completo. La pareja que tú tienes o que tú anhelas es un complemento a tu vida para cumplir los propósitos de Dios. Pero no es que sin la pareja no estés completo. Estamos completos porque Cristo vive en nosotros. Estamos llenos, estamos plenos porque Cristo está en nosotros. Busquemos primeramente las cosas de arriba. Busquemos primeramente el reino de Dios. Hoy lamentablemente buscamos primero las añadiduras y después a Dios. Sabes, lamentablemente muchas veces se nos enseña o hemos escuchado que Dios quiere una sobreabundancia en tu vida. Pero no escuchamos que Dios también pide arrepentimiento. No escuchamos que Dios pide santidad. Y sabes, tenemos las prioridades invertidas. Este versículo nos dice que primero busquemos de Dios y lo demás será añadido. Y lo que hacemos como cristianos regularmente es que primero buscamos las añadiduras y después buscamos a Dios. Hacemos las cosas al revés. Mayormente nos afanamos por lo material, cuando todo lo material de alguna manera siempre se va a contraponer a lo celestial. Es decir, que si tú te enfocas en lo material, estás descuidando lo celestial y lo eterno, lo que tiene trascendencia. Si tú buscas primero lo material, estás descuidando lo más importante. Porque si tú te ocupas en buscar la gloria de Dios, su voluntad, sus propósitos, si tú buscas servir a Dios, si tú pones tus talentos y dones para el servicio de Dios, si tú pones tus recursos económicos para la iglesia, para el servicio a Dios, entonces lo demás se te será añadido. Lo demás vendrá a tu vida. Recuerdo una ocasión, me juntaba con un grupo de hermanos y nosotros nos dedicábamos a visitar centros de rehabilitación. Esa era nuestra labor. Visitábamos, íbamos a lugares de escasos recursos, íbamos a la zona donde había mucha drogadicción, gente con problemas de adicciones. Íbamos y les compartíamos el evangelio. Y en ese grupo había un varón. Este varón, antes de conocer de Cristo, había tenido problemas con su esposa, se habían separado, la familia estaba destruida. La esposa vivía con los hijos, él vivía solo. ¿Y por qué te digo esto? Porque este hombre, en lugar de lamentarse, en lugar de estar sufriendo y llorando, lo que hizo comenzó a servir a Dios. Este hombre empezó a buscar las cosas celestiales, las cosas que tienen que ver con los asuntos de Dios, del Padre, con los asuntos que bendicen a otros. Y recuerdo un día, no se me va a olvidar nunca, que estábamos afuera de la iglesia platicando. Veníamos de un centro de rehabilitación, porque ahí compartíamos la palabra de Dios. Y recuerdo que él recibió una llamada y comenzó a platicar como 5 minutos y me dijo: es mi esposa, me quiere ver. Su esposa tenía más de un año que no le hablaba. Su esposa lo había olvidado. Y ese día fue un sábado. El domingo este hombre llega con su esposa y con sus hijos de la mano. Dios, al él buscar lo celestial, al él buscar primero hacer la voluntad de Dios,
Dios le dio una respuesta y fue recuperar su familia, fue que recuperar que su esposa fuera movida a perdón, a misericordia. Mire, cuando nosotros buscamos las cosas de Dios, aunque a veces nosotros no lo pidamos, Dios nos va a bendecir, porque no es injusto para olvidarse de lo que hacemos para el reino de Dios y para su iglesia. Ese es un ejemplo claro de que cuando tú te enfocas en las cosas de Dios, Dios puede darte una respuesta positiva de acuerdo a su voluntad. Qué tremendo que después de un año que su esposa no le hablaba, de repente le llama y le dice: yo te perdono, quiero estar contigo. Y fue una familia restaurada para la gloria de Dios. Pero este hombre, en lugar de quejarse, en lugar de lamentarse y autocompadecerse, buscó la gloria de Dios y servir a Dios y entregar su corazón a Dios. Buscó primeramente el reino de Dios y tuvo una respuesta. Gloria a Dios. Porque sabes, tal vez tú estás haciendo lo incorrecto, estás buscando respuesta donde no la debes de buscar. Busca hacer la voluntad de Dios, busca cumplir sus sueños, y la petición que hay en tu corazón y la necesidad que hay en tu corazón, Él la puede suplir. Puede ser una añadidura a tu vida. Pero como buscamos primero lo terrenal, lo pasajero, no tenemos respuesta. Buscamos mal. Y Pablo a los Gálatas le dice: pedís y no recibís, porque pedís para vuestros deleites. ¿Sí me entienden? Pedís solamente para ti. Lo que tú me pides solamente es lo que tú quieres. Y te has olvidado del reino de Dios. Te has olvidado de que tu vida tiene un propósito para Dios, y de que tú fuiste escogido por Dios para cumplir sus propósitos. Nos hemos olvidado de eso. Y nuestras prioridades son las mismas que antes. Muchas veces queremos que Dios cumpla una larga lista de peticiones a nuestro favor, pero sin ningún compromiso con Dios. Muchas veces pensamos que Dios solamente sirve para pagar nuestros problemas cuando los tenemos, y cuando pasan los problemas nos olvidamos de Dios. Cuando la marea se calma, nos olvidamos de Dios. Y sabes que como cristianos hacemos eso también. Buscamos de Dios cuando tenemos problemas, y cuando ya no los tenemos, simplemente vuelve Dios a su lugar. Y así no debería de ser. Sabes, el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Debemos ocuparnos en hacer la voluntad de Dios, y entonces en su misericordia Él puede dar respuesta a nuestras necesidades como una añadidura, Lo demás vendrá como consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios y las cosas de arriba. Yo quiero que nos hagamos una pregunta esta mañana y seamos sinceros con Dios. ¿Tu prioridad es Dios? ¿O qué es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? ¿A qué le dedicamos más tiempo en nuestra vida? Porque es una mentira que no buscamos a Dios por falta de tiempo. ¿Sabes por qué no le buscamos? Por falta de interés. Porque cuando uno tiene disposición en su corazón, siempre buscarás un momento para hacer lo correcto delante de Dios y para buscar su presencia. Hoy nos justificamos que no hay tiempo por el trabajo, por las actividades. ¿Sabes que sí lo hay? ¿Sabes que sí lo hay? Pero simplemente ya no hay el interés. Y simplemente Dios no es nuestra prioridad número uno. Porque si lo fuera, buscaríamos y en el momento que tuviéramos una oportunidad lo haríamos. Qué triste que nos podamos excusar con el tiempo. ¿Sabes que el tiempo también le pertenece a Dios? ¿Sabes que el tiempo es un recurso que Dios nos dio también para administrarlo? El Señor un día nos pedirá cuentas. Por otro lado, el apóstol Juan escribe a la iglesia de la Odisea y resalta el contraste entre las riquezas espirituales y la pobreza espiritual.
pero también de las riquezas materiales y de la riqueza espiritual. Apocalipsis 3:17. Y quiero que entendamos de manera de contexto, la iglesia de la Odisea en Asia Menor era una iglesia que tenía muchos recursos, muchas riquezas. Era una ciudad ubicada estratégicamente. Esta ciudad de la Odisea era famosa por una escuela de medicina que tenía, donde hacían un colirio para los ojos que era reconocido en toda Asia Menor. Esta iglesia tenía bellas estructuras, es decir, era una iglesia, una ciudad importante, una iglesia ubicada en una ciudad de economía. Además ellos fabricaban ropa con lana negra, lo cual en ese tiempo era muy lujoso. Es decir, esta ciudad era rica, tenía muchos recursos. Pero fíjense lo que le dice Jesús a esta iglesia: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuántos de nosotros decimos eso? No, yo no necesito a Dios. Yo tengo todo, tengo un trabajo, tengo familia. Yo a Dios no lo necesito en mi vida. No es necesario, yo estoy bien. Es más, soy una buena persona, me porto bien con mi esposa, no tomo y sigo ciertas reglas de moralidad correcta. Soy una buena persona. No necesito a Dios. Tengo los recursos, no necesito a Dios. Y fíjense cómo Jesús le dice, para contrastar lo que ellos decían: ¿y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? A ver, la iglesia dice: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús les dice: oye, tú no sabes, es que lo que tú estás diciendo no es verdad. Mira, yo te voy a decir cuál es tu realidad, iglesia. No sabes que eres un desventurado, que eres un miserable, que eres pobre, ciego y desnudo. Lo que hace Jesús es contrastar la realidad de ellos con la realidad de acuerdo a lo que Dios ve. Nosotros podemos vivir engañados pensando que estamos bien, pero te tengo una noticia: a los ojos de Dios, aquellos que estamos alejados de Dios, estamos muertos espiritualmente y estamos en tinieblas. Por eso dice Jesús que nosotros fuimos escogidos y fuimos nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona que espiritualmente está muerta. Aunque tenga riquezas, aunque tenga casa, un buen trabajo, aunque tenga recursos, sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Esa es la realidad de la humanidad sin Cristo. Pero Cristo dice: ven a mí, arrepiéntete de tus pecados, reconoce la cruz, acepta el mensaje del Evangelio, nace de nuevo, ven un nuevo nacimiento, porque yo quiero ser tu Dios y tu Señor y Salvador. La realidad de la iglesia de la Odisea era totalmente opuesta a lo que ellos pensaban. Era totalmente opuesta a los recursos que ellos tenían. ¿Sabes? Sin Dios, sin Cristo en nuestro corazón, nos espera una eternidad sin Él. No hay de otra, iglesia. Sin Dios, sin Cristo, nos espera una eternidad sin Él. Eso es lo más terrible que un hombre va a vivir en su vida. Pero si nosotros venimos a Cristo, así no tengas muchos recursos económicos, eres un hombre rico espiritualmente. Eres un hombre bendecido espiritualmente. Porque tienes lo más importante que un hombre sobre esta tierra pueda anhelar, y es tener a Cristo Jesús en tu corazón y nacer de nuevo para una nueva vida en Cristo. Tienes lo más importante. Él conoce nuestro corazón. Y sabes que como cristianos, nuestra prioridad debería ser, como dice la Biblia: busquemos primeramente el reino de Dios
y busquemos las cosas de arriba. Esa debe ser nuestra prioridad. Si no estamos haciendo eso, significa que estamos viviendo para nosotros mismos. Porque si no vivimos para Dios y para su gloria y para sus propósitos, entonces quiero decirte que estamos viviendo para nosotros mismos. Estamos viviendo para satisfacer nuestros deseos únicamente. Punto número 2. Alguien que busca las cosas de arriba entiende que en este mundo está de paso. Te lo voy a repetir para que quede claro. Alguien que busca las cosas de arriba entiende que en este mundo está de paso. Para nosotros como cristianos debemos de tener claro que hoy nos encontramos en una estación, en una parada. Imagínense que tomamos un tren de la Ciudad de México, imaginemos al estado de Veracruz, y en ese trayecto hacemos una parada intermedia. Pero no vamos a ese lugar, no es nuestro destino final, ¿estamos de acuerdo? Porque nosotros vamos para Veracruz. Bueno, nosotros como cristianos estamos en ese punto intermedio, ¿sabes? Para aquellos que han depositado su fe en Cristo, aquellos que le han receptado la salvación por gracia, debemos de entender que estamos en un lugar de paso. Nuestro destino final no es estar aquí, iglesia. La Biblia nos dice lo contrario. Nuestro destino final es estar en su presencia, alabando, adorando por siempre al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Ese es el mejor lugar que vamos a poder estar en esta tierra. Solamente estamos en una parada. Y como se dice en el medio de la aviación, cuando tú vas de un país a otro y te tienes que quedar en algún país porque estás esperando que tu vuelo salga a tu destino final, estás pernotando, estás ahí por un momento, pero tu destino final es otro. De igual manera pasa con nosotros. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 12 dice que somos extranjeros y peregrinos. Un extranjero es alguien que está en un país extraño, pero que después va a regresar a su país. Y un peregrino es alguien que va simplemente de paso, lo que significa que no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Y voy a ponerte otro ejemplo. Imaginemos que tomamos un avión a Brasil. Llegamos a ese país en calidad de extranjero. Es decir, no hablamos el idioma, no conocemos la cultura, no podemos leer incluso el periódico porque no entendemos el lenguaje, prendemos la televisión y no sabemos qué es lo que están diciendo. Todo eso hace referencia entonces a que tú estás en Brasil como un extranjero, tú no perteneces a ese lugar. Y cuando dice la Biblia que nosotros somos extranjeros, lo aplicamos de la misma manera. No somos de aquí, nuestra ciudadanía celestial. Pero y tomando el mismo ejemplo, imagínate que cuando llegas a Brasil, aprendes el idioma, comienzas a aprender de la cultura, de las tradiciones, de la forma que ellos piensan, cómo hablan, cómo se comportan. Incluso llegas a imitar posteriormente su conducta, empiezas a comer lo que ellos comen y te integras a esa sociedad y te haces parte de él. Para nosotros como cristianos debemos de tener cuidado de no adaptarnos a la cultura de este mundo, en donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, donde los principios están corrompidos por la maldad, donde nuestra forma de pensar, hablar o actuar debería de ser diferente a la de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos principios de la palabra de Dios. Y al conocer los principios de la palabra de Dios, mi forma de hablar, mi forma de pensar y de actuar debería ser diferente. Porque nuestra cultura no es de este mundo. La cultura a la cual como cristianos pertenecemos es la cultura del reino de Dios, que está en la palabra de Dios.
Por eso la cultura celestial se contrapone contra la cultura del mundo. Y por eso cuando tú llegas a un lugar como cristiano, a tu trabajo, a la universidad, y tú traes principios de la palabra de Dios, no somos bien aceptados, porque la cultura de este mundo choca con la cultura del reino de Dios. Eso es una evidencia más de que no pertenecemos aquí. Pero no significa que nos vamos a apartar, no significa que nos vamos a encerrar en cuevas y decir, no, aquí yo no salgo porque yo soy cristiano y me voy a encerrar. No, la palabra de Dios dice que nosotros somos luz y que debemos de brillar la luz de Cristo a los que no conocen de Él. Y debemos dar testimonio y debemos ser embajadores de Dios en esta tierra. Hablar de Dios, hablar de la cultura de Dios, hablar de los principios de Dios, hablar de los valores de Dios, reflejar el carácter de Dios. Es decir, nuestra cultura la llevamos afuera, la impregnamos en la sociedad y no la cultura entra en nosotros. ¿Sabes? Un ejemplo muy claro es Daniel y sus amigos. Ellos fueron llevados a Babilonia, pero nunca retrocedieron. Es más, ellos trajeron la cultura del reino de Dios. Qué hermoso es cuando alguien es firme en su fe. Porque cuando el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua y mandó que todos se postraran ante esa estatua, ellos dijeron, nosotros no nos vamos a postrar a esa estatua, porque nosotros servimos al Dios vivo. Y cuando estaban enfrente del horno de fuego les dijo, si no reconocen, si no se postran ante esa estatua, los voy a lanzar al horno. Su fe fue firme. No retrocedieron en sus creencias, en sus convicciones. Más bien, ellos traían la cultura del reino de Dios. Y fíjense qué pasa cuando alguien es firme en su convicción. Dice la Biblia que fueron lanzados al horno. Y dice la Biblia que de repente el rey se dio cuenta que había una persona más. Y les dijo a sus súbditos, pues no lanzamos 3 personas. Porque hay otro que está dentro ahí y están danzando, están ahí glorificando a Dios dentro del horno. Sáquenlos inmediatamente. Y cuando los sacaron y vieron que no estaban quemados, que ni un cabello estaba quemado, dice la Biblia, el rey dijo, verdaderamente su Dios es el Dios poderoso, viviente. Verdaderamente Él es Dios. Y mando que toda Babilonia y toda persona que no reconozca a su Dios, su casa se ha vuelto un muladar. Es decir, que ellos al tener una cultura sólida de la palabra y del reino de Dios, y al no retroceder, aún a pesar de que iban a morir, por su fe, toda una nación fue alcanzada para Dios. Y nosotros vamos a estar en el trabajo donde no son cristianos, y tu fe tiene que ser firme, hermano y hermana, porque por ti, a causa de tu testimonio y de tu vida, muchos pueden ser alcanzados para Cristo. Pero tienes que conocer la palabra. Alguien que no conoce la palabra no puede ser luz. Alguien que no conoce la palabra no puede dar testimonio de lo que Cristo hace. Porque no conoces los fundamentos de la palabra de Dios. Romanos 12:2. Fíjense lo que dice. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cristiano, cristiana, iglesia de Cristo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten las conductas ni las costumbres. No somos de este mundo. La cultura que pertenecemos es celestial, es del reino de Dios. No busquemos las cosas de arriba. Más bien, seamos influencia en la sociedad por medio de nuestra vida, a través del testimonio y de los
rasgos de Dios de nuestra vida. Anunciemos que Él es el Señor de toda la tierra. Digámosle a la sociedad: hay un Dios poderoso, hay un Salvador, porque tú estás perdido sin Cristo, pero hay un Salvador que dio su vida en la cruz del Calvario para darte vida eterna y salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero no nos adaptemos a este mundo, no nos acostumbremos demasiado, porque estamos de paso. Nuestro destino final está en el cielo, donde vendrá el Señor Jesucristo por nosotros, e iremos con Él y estaremos con Él para siempre. Eso es lo más importante. Pero mientras llega ese momento, busquemos de Dios, sirvamos a Dios. Pon tus recursos a los pies de Dios. Pon tu vida misma a los pies de Dios. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Que ya no se trataba de él. Lo que Pablo está diciendo ahora es Cristo en mí. Y Pablo fue un hombre que se desgastó por Dios, vivió para Cristo, vivió para servirle, para proclamar el Evangelio. Pablo fue un hombre que puede ser una inspiración para nuestra vida, de imitar, pero nuestro blanco perfecto es Jesucristo. Él es el blanco perfecto, Él es el modelo perfecto a imitar. Pero también hay hombres que Dios ha usado en esta tierra. Hay hombres que se han dispuesto para Dios y han buscado las cosas celestiales por las pasajeras, han buscado las cosas eternas por las cosas temporales, y eso tiene una repercusión en la eternidad. Si hoy nos ocupamos en buscar solamente lo material y lo pasajero, seguramente nuestra prioridad no es Dios. Y si nuestra prioridad no es Dios, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Has pensado eso? Si tu prioridad no es Dios, ¿dónde pasaremos la eternidad? Cuando Él demanda, Mateo 22:37, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Eso es lo más importante. Todo lo demás, iglesia, viene como añadidura, si es su voluntad. Ama a Dios, busca a Dios, sirve a Dios. Usa tu vida para Dios, no para tus propósitos egoístas, no para tus anhelos personales. Pablo lo entendió, por eso dijo: ya no vivo yo, o sea, yo ya morí en la cruz, yo fui sacrificado en la cruz, ahora más vive Cristo en mí. Él lo dio todo por Cristo. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿Qué debemos buscar primeramente? En el reino de Dios. ¿Qué debemos buscar como cristianos? Las cosas de arriba. Juan 14:1-3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Fíjate lo que dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos un lugar allá en el cielo, mucho mejor que esta tierra. Tal vez en esta tierra tenemos una casa y se pueda acabar, se pueda destruir por un terremoto, se pueda desvanecer, la podemos perder. Pero tenemos un lugar en el cielo. Pero tenemos que venir a Jesucristo. Tenemos que buscar eso. Si estamos en este mundo, si estamos en esta tierra, es para hacer su voluntad. ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida y en mi vida? Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno
y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Miren, en el cristianismo no hay un punto medio. O estamos con Cristo o estamos sin Cristo. En el cristianismo el punto medio se llama tibieza, se llama fealdad. Y Apocalipsis, a la carta de la Odisea, les dice: por cuando no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. El punto medio no es agradable para Dios. Tenemos que dedicar nuestra vida para Dios. Una persona que vive en la tibieza muy seguramente caerá en la frialdad total. Porque aquella persona que está en la tibieza, ya su prioridad no es Dios. Ya su prioridad no son las cosas celestiales. Ya su prioridad no es servir a Dios. No es hacer lo que le agrada a Dios. Una persona tibia cada vez se aleja más y más de Dios. Y está muriendo espiritualmente. Eso es una condición espiritual muy terrible. De verdad, es una condición espiritual que te llevará a la muerte espiritual. Tienes que volverte a Dios. Dice en la carta a Éfeso, en Apocalipsis: vuelve a tus primeras obras. Recuerda de dónde Dios te sacó y haz lo que hacías al principio. Debemos de estar determinados a buscar de Dios. Debemos de estar determinados a que nuestra prioridad sean las cosas celestiales, así como Dios. Y quiero cerrar con un relato de la Biblia. La Biblia nos enseña que el profeta Elías convoca a todo el pueblo de Israel. En ese momento que Elías convoca al pueblo de Israel, reinaba el rey Acab y su esposa Jezabel. En ese momento el rey Acab y Jezabel habían traído idolatría a Israel. Había imágenes de Acera, de Baal, y el pueblo se había desviado en idolatría. Entonces Elías los llama para confrontar al pueblo y para hacerles una pregunta que los llevaría entre la espada y la pared. Fíjense qué les dijo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, en la Nueva Traducción Viviente. Elías se paró enfrente de ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguiráis indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente mantenía silencio absoluto. En otras palabras, el profeta ya le estaba diciendo: decídanse, porque no pueden servir a dos señores. Si es Dios, su verdadero Dios, entonces síganlo con todo su corazón. Y si es Baal para ustedes Dios, entonces váyanse con Baal. Si este mundo y las riquezas terrenales tienen atrapado tu corazón, entonces sigue las riquezas, sigue tus beneficios egoístas. Pero si Dios verdaderamente es el primer lugar en tu vida, entonces busca de Dios, haz su voluntad y busca las cosas celestiales y expande el reino de Dios. No podemos estar en medio, iglesia. ¿Qué es tu Baal? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿Tu egoísmo? ¿Tu yo? Tienes que tomar una decisión. No podemos estar en medio. Pero quiero que sepas que cualquier decisión que tomes tendrá consecuencias y repercusiones eternas. Si tú decides ir por lo que el mundo te ofrece, vas a estar sin Cristo toda la eternidad. Pero si tú decides escoger a Cristo, pasarás una eternidad en su presencia. ¿Qué escoges el día de hoy? Porque si estás en el punto medio, es como si estuvieras sin Cristo. No has decidido nada. Y aquí Elías les dice: ¿hasta cuándo estarás entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estarás entre dos posiciones? Estás en el mundo, quieres los placeres, pero también quieres las promesas y las bendiciones de Dios. Eso no se puede, iglesia. No se puede. Tenemos que tomar una decisión determinante.
les da un sermón a sus discípulos y a la gente. Y le preguntan cómo debemos orar. Y esta oración debe ser una oración modelo para nuestra vida. De tus últimas 10 oraciones que has hecho en esta semana, o en las últimas 10, ¿qué es tu prioridad? Si tú analizas tus oraciones, ¿cuál es tu prioridad en esas oraciones? Si Dios te respondiera a tus oraciones en este momento, ¿quién sería beneficiado? ¿Más tú que las cosas de Dios? ¿O más el propósito de Dios que tu vida? Porque hasta en la forma de orar revelamos cuál es nuestra prioridad. No significa que no pongamos nuestras peticiones delante de Dios, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que aún en la forma de orar revelamos cuál es nuestra prioridad. Fíjense lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Vas a orar de la siguiente manera: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál era la oración que está diciendo el Señor Jesús? Primero, ora que venga el reino de Dios a tu vida, que venga el reino de Dios, la voluntad, las cosas celestiales. Y después, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Esta oración nos enseña que lo primero que ellos debían de orar es que viniera el reino de Dios y que se hiciera la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra oración? Espero que esta palabra penetre en tu corazón y nos lleve a reflexionar el día de hoy. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Qué prioridad tengo a Dios en mi vida? ¿Qué prioridad tengo para las cosas del reino de Dios? ¿Qué prioridad tengo para servir a Dios? ¿Qué prioridad tengo para buscar hacer su voluntad y sus propósitos antes de los míos? Negarse a sí mismo significa que tú y yo, y que Cristo es todo. Por eso Pablo dijo, y lo repito, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Vivamos para Cristo. Vivamos para Cristo. Esa es la mejor decisión que vayamos a tomar. Y todo lo material, todos tus anhelos vendrán por añadidura. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque a través de la palabra, Señor, tú nos hablas, nos corriges, nos enseñas, nos instruyes y tu Espíritu Santo nos redarguye en el corazón, Señor. Hoy yo te pido, Señor, si hay alguien luchando en un punto medio, Dios, tú le ayudes a tomar una decisión determinante en su vida, Señor. Y para nosotros, Señor, si nuestra prioridad no ha sido tú, Dios, ayúdanos a que la prioridad de nuestras vidas sea tu presencia, sea buscar las cosas eternas, las cosas que tienen repercusión, Señor, eterna, las cosas que tienen que ver con tu reino, Señor. Anhelamos servirte, anhelamos que uses nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a reubicar nuestras prioridades, porque tú pides que tú seas el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón si no ha sido así, Dios. Y pongo la vida de mis hermanos y de cada uno de los que nos están viendo en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Espíritu Santo, obra en cada uno de los corazones y de las personas que escuchan este mensaje, Señor. Muchas gracias, mi Cristo. Bendecimos tu nombre esta tarde, Dios, y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irnos, quisiera darte un breve anuncio. Te invitamos a nuestras reuniones martes y jueves a las 8 de la noche a través de Zoom. En nuestra página vas a poder encontrar el ID para que tú puedas ingresar. Lo que estamos haciendo en este momento es que ya estamos abriendo a nivel general. Si tú no eres de esta iglesia, si tú estás en otro país y quisieras conectarte, eres bienvenido. Nosotros en nuestra página vamos a postear el ID para que tú entres y puedas tener un tiempo. Tal vez no te estás congregando tal vez en este momento, tal vez estás alejado de Dios y no sabes cómo comenzar de nuevo. Bueno, conéctate, puedes recibir el consejo de Dios a través de su palabra. Pero también
tenemos una función que si tú, por ejemplo, estás en un lugar y no tienes datos para conectarte, te puedes conectar a través de una llamada telefónica desde el país donde te encuentres. Si tú tienes cualquier duda sobre esto que estoy hablando, por favor, mándanos un WhatsApp a nuestra página de Facebook para poder asistirte con alguna duda que tengas. También te invitamos a la oración. A partir del próximo sábado vamos a abrir un tiempo de oración a las 3 de la mañana. De igual forma, en nuestra página de Facebook vamos a bajar el ID para que tú puedas entrar directamente. Y todos los domingos como hoy, pues la palabra de Dios la compartimos a las 12 del día, hora Ciudad de México, y con todo gusto puedes invitar a alguien más, alguien que esté alejado de Dios, algún primo. Comparte esta palabra de Dios si fue de edificación para tu vida, a otras personas que sabes que necesitan a Cristo, a algún cristiano que sabes que se ha alejado de Dios, pues también comparte la palabra. Amén. Les mandamos un caluroso abrazo. Dios les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo y esperamos pronto vernos. Les damos gracias por este tiempo que dedican a la palabra de Dios, y que el Señor sea ayudándonos a todos a que Él sea el número uno en nuestra vida. Amén. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos y bendiciones. Aleluya.